¿Qué significa decir que Jesús es el centro? Entonces tenemos, por ejemplo, el credo de Nicea. Es un credo bastante largo, sale del siglo IV después de Cristo. Este credo, ustedes tal vez lo tienen de memoria, yo no sé. Yo creo en, yo creo en, yo creo en, yo creo en, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en Jesús, yo creo en la iglesia, yo creo en todo eso. Este credo dedica 4 líneas a Dios, dedica 9 líneas al Espíritu Santo, dedica 1 línea a la iglesia y dedica 21 líneas a Jesús. Entonces, aunque usted fuera analfabeto o no sabe mucho o tampoco entiende el credo, simplemente mirando la estructura de este credo ya puede ver que Jesús es el centro. Jesús es importante, es el más importante para el credo. Y aquí tiene, no lo vamos a revisar ahora, pero aquí está el credo de la Nicea. El credo de los apóstoles también dice, tiene 2 líneas para hablar de Dios, 1 línea para el Espíritu Santo, 2 líneas para la iglesia y 10 líneas para hablar de Jesús. Entonces, otra vez, estos 2 credos muy importantes, ambos muestran que para ellos, para la iglesia del siglo XVI, Jesús fue como el centro de la fe. Incluso, bueno, ahí está el credo de apóstoles, mucho más corto, y seguramente lo conocen. Entonces, ¿qué significa decir que Jesús es el centro? Bueno, el credo de los apóstoles identifica a Jesús como Hijo de Dios, como Señor y como Juez. Estas 3 identificaciones son. El credo de Nicea añade algo muy interesante. Dice, además de eso, además de ser Hijo, Señor y Juez, por nosotros vino y por nuestra salvación descendió del cielo. Entonces ahí ya tenemos un acercamiento un poquito más, el por qué. ¿Por qué es que Jesús es el centro? Bueno, ya hay un pequeño detalle, dice que Jesús es el centro por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Entonces, cuando queremos hablar de salvación, hay que hablar de Jesús, según eso. Pero todavía no dice qué de Jesús otorga la salvación. No dice eso. Entonces, el credo de los apóstoles y el credo de los de Nicea, ambos son credos de yo creo. Y Nicea dice, nosotros creemos, es plural. Yo creo, nosotros creemos. Jesús es descrito como Hijo de Dios, como Señor, y después se citan algunos eventos históricos, como el nacimiento de una virgen, el sufrimiento de Jesús, la crucifixión, la muerte, el descenso a los muertos, la resurrección, la ascensión, sentarse a la diestra del Padre y venir en su juicio. Eso es como describen a Jesús. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta puede ser que Jesús es el centro central, porque Él es Hijo de Dios, Señor y Juez. Y tal vez eso es suficiente. Para los credos eso parece suficiente.
El credo de Nicea, eso fue el apóstol, el credo de Nicea también se centra en la creencia. Ahora es plural, nosotros creemos, el credo es más largo y también enumera también estos mismos eventos, menos no menciona esta cuestión de descender a los muertos, no tiene eso. Y este credo dedica mucho más espacio para definir cuidadosamente la esencia de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es creado, no creado, También tiene un detalle muy interesante. Y dice, como ya hemos visto, por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo. Entonces, esta afirmación nos acerca un poco más a esta cuestión de qué de Jesús es importante, por cómo es que Jesús es importante. Sabemos ya, según los credos, que la salvación en alguna forma u otra está conectada con Jesús. Eso ya sabemos. Pero no exactamente es porque es hijo de Dios, es porque es juez, o cómo es que Jesús es la fuente de nuestra salvación. En ambos credos Jesús, un poco atrás. Jesús es hijo de Dios, Señor y juez. En ambos tiene, debido a su muerte, su resurrección, la ascensión, el poder de juzgar y establecer su reino. Eso sí, los dos tienen. Entonces, lo que entendemos de ambos credos es que Jesús es, por estas razones, está relacionado con nuestra salvación. Los anabautistas, por supuesto, surgieron de la iglesia de los credos. Ellos sabían estos credos de memoria, como cualquier otra persona. Eso era su hogar teológico, eso fue su educación, su tradición, su liturgia, todos sus sacramentos. Sin embargo, cuando ellos comenzaron a leer la Biblia por sí mismos, no pasó mucho tiempo que ellos sintieron la necesidad de formular su propia confesión de fe. Es decir, ya no estaban satisfechos con estos credos. Ellos pensaban que es importante hacer nuestro propio credo o nuestra propia confesión. Entonces el credo que ellos hicieron se llama la Confesión de Schleitheim, que era un pequeño pueblo, y lo hicieron en febrero de 1527. Es decir, 2 años después de los primeros bautismos. 2 años, muy, muy pronto. Ellos se reunieron y eso fue su primer esfuerzo. Miguel Sattler, después vamos a ver, él también fue ejecutado pronto, muy poco tiempo después de escribir esta confesión. También murió bajo la persecución de la iglesia. Entonces el tiempo no nos permite investigar todos estos esta confesión, pero yo quiero hacer una pequeña comparación entre la confesión y los credos, para indicar solamente algunas cositas. Los credos se basan en la creencia. Nosotros creemos, se basa en la creencia. La confesión, si tuviéramos tiempo para revisarlo bien, la confesión se basa en la obediencia a Jesús. Los credos, la salvación no está ligado al discipulado. Es decir, no hay ninguna indicación en los credos que la salvación está
está conectado con el discipulado de Jesús. Solamente la creencia acerca de Jesús. La confesión anabautista, la salvación sí está conectado, ligado al discipulado de Jesús. Es una diferencia bastante importante. Podríamos decir en lenguaje más moderno que los credos representan más una ortodoxia, y la confesión anabautista representa más una ortopraxis, ortodoxia y ortopraxis, vivir correctamente. En la credos la unidad se basa otra vez en la creencia. Si todos creemos igual, somos unidos. Los anabautistas dijeron que no, la unidad se basa en la práctica, en la vida. Si juntos somos discípulos, entonces somos unidos. Y en los credos, Jesús es el centro de la fe. En la confesión menonita, Jesús es el centro de toda la vida. Entonces, proclamar que Jesús es el centro de nuestra fe no fue suficiente para los anabautistas. Ellos dijeron que no, eso no es suficiente, hay que ligar a Jesús a la vida, al discipulado. Entonces los anabautistas no rechazaron los credos, como tampoco rechazaron la Biblia, como vimos esta mañana. No rechazaron los credos tradicionales de la Iglesia. De hecho, algunos escritores anabautistas hicieron bastante enseñanza en cuanto a los credos, dedicaron mucho tiempo a ellos, pero está muy claro que los credos no satisfacían las necesidades que ellos sentían al leer la Biblia por sí mismos. Y quizás lo más crítico fue el hecho de que los credos se centraban en la creencia correcta, mientras que ahora ellos entendían que el llamado cristiano era un llamado a una vida correcta. En el mundo de hoy, como ya hemos dicho, eso podríamos decir ortodoxia y ortopraxis. Entonces, para los anabautistas, Jesús era el centro de su Biblia, el centro de su fe, el centro de su salvación, el centro de su futuro, el centro de su comunidad, el centro de su ministerio, el centro de su familia, el centro de su testimonio, de su discipulado, de su ética, de su adoración, de todo. La ortodoxia y la ortopraxis eran inseparables otra vez. No se puede. Y otra vez este dicho de Hans Stein: no se puede conocer a Jesús verdaderamente si no lo seguimos en la vida. Esa es la idea. Y para declarar que Jesús es el centro de nuestra fe, necesitamos preguntarnos: ¿y qué fue el centro de la fe de Jesús? Entonces, hermano, pase. Yo. ¿Sí? Entonces, Cristo. Entonces, usted es el reino de Dios. Entonces, cuando yo digo a él, yo quiero acercar de Salvador, tú me vas a decir Con estas condiciones, con mi agenda, con el reino de Dios. acercarle a mí también significa aceptar la cercanía del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, yo quiero aceptar el reino de Dios, pero entonces Jesús dice una cosa más. Venga, señora. ¿Cómo se hace presente el reino de Dios según Jesús?
¿Cómo se hace presente el reino de Dios? Visiblemente. A través de una comunidad del reino. Es decir, si hay una comunidad que se dedica a la presencia del reino en Colombia, entonces así podemos hacer el ministerio del reino. Entonces, cuando yo digo, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, eso complica la cosa. Porque ahora eso significa que para Jesús, el centro de su fe es que Dios está haciendo algo que se llama la venida del reino, y que este reino se va a hacer a través de un grupo del reino. A veces lo llamamos la iglesia, pero un grupo de discípulos. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya yo los actores. Después, venga señora, pase. Entonces, dice Jesús, o dice el texto, que esta iglesia, este grupo del reino no será cualquier cosa. Eso será, ¿cómo? No será cualquier cosa. Eso es, por ejemplo, vamos a su ejemplo. Eso es una comunidad que no va a usar la violencia. No va a usar la violencia para imponer el reino. Más bien va a usarlo. Entonces, usted, digamos, es la no violencia. Entonces, mira, cuando queremos decir que Jesús es el centro de nuestra fe, eso significa, para los anabautistas, significaba no solamente decir que Jesús es nuestro centro de la fe, porque los credos también dicen eso. Dicen eso, que Jesús es el centro de la salvación. Eso no es nada nuevo. Los anabautistas dijeron que si yo quiero aceptar a Jesús, yo tengo que aceptar su agenda. Yo tengo que aceptar la fe que él tenía. Y él tenía una fe en un Dios poderoso que iba a cambiar, transformar la creación del mundo a través del reino vivido por una comunidad del reino no violenta. Entonces, no sé de su iglesia, pero yo sé de nuestra iglesia en Canadá. Tenemos personas que dicen, yo quiero aceptar a Jesús, pero no me gusta la iglesia. No quiero nada que ver contigo. Entonces, por favor, pero Jesús sí. Entonces ya. O hay otros que dicen, sí, yo quiero aceptar a Jesús y la iglesia, me gusta mucho la iglesia, pero esta cuestión del reino de Dios, eso es un poco político. Entonces, eso no quiero. Eso es demasiado político. Pero la iglesia, porque es espiritual, eso sí, eso lo voy a aceptar, pero el reino no. Entonces, eso ya no está aceptando la agenda de Jesús que trae Jesús para el mundo. La pasión que él tiene para transformar, para salvar al mundo. Entonces, y la mayoría de las iglesias en el mundo hoy en día todavía dicen, yo quiero aceptar a Jesús, estoy bien con el reino, quiero ser la iglesia, pero cuando es necesario usar la violencia, la voy a usar. Porque el mundo no permite otra vida, no permite una respuesta no violenta. Los poderes son demasiado fuertes y cuando ellos disparan, yo también tengo que disparar. Entonces, eso sí, con mucho gusto, disculpe, pero no. Entonces, cuando hacemos eso, entonces ya no estamos aceptando a Jesús. Porque aceptar a Jesús significa aceptar no solamente su agenda, también su estrategia.
su metodología. ¿Verdad? Y si no, eso, entonces ya no es el Jesús del Nuevo Testamento. Ya es el Jesús de algún partido político en los Estados Unidos que no voy a nombrar. ¿Verdad? Porque la iglesia evangélica ya está muy fuerte, ¿sí? Jesús, claramente, el centro. Reino, claramente, si nos obedece a nosotros. Iglesia, claramente, eso no. Eso no. Ahí vamos a usar bombas y tanques y guerra y cualquier cosa para imponer. Entonces ya no es aceptar a Jesús en su corazón. Eso no es aceptar a Jesús como Señor. Jesús no es la autoridad de mi vida cuando hago eso. ¿Verdad? O cuando rechazo la parte de la iglesia. ¿Verdad? Y eso fue lo que los anabautistas del siglo XVI se preocupaban por eso. Porque leyendo los credos no dicen ni una palabra en cuanto al discipulado de Jesús. Ni una palabra. Solamente dice que Jesús es Hijo de Dios, es Señor, es juez, su reino viene, creen. Hay que creer. ¿Verdad? La confesión de Schleikheim tiene varias enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, allí ponen el ejemplo de Jesús, dice, no jurar, porque que su sí sea sí, su no sea no. El juramento no es necesario, porque ustedes son personas honestas, entonces no es necesario. Eso es una cosa. Otra cosa que habla del bautismo. Otra cosa que habla es de la ética, de apartarse de las maldades del mundo. Otra cosa que habla es de la separación de la iglesia con el Estado. Bueno, así es, etc. Entonces la confesión se basa no solamente que Jesús es el centro o que Jesús es el centro de la fe, sino que Jesús es el centro de la vida entera comunitaria. Y eso fue, yo creo, la contribución máxima del grupo anabautista del siglo XVI a este mundo. Porque el hecho de hacer a Jesús como centro, eso no fue nuevo. Él ya era el centro. Entonces fue realmente un cambio de definición en cuanto a qué significa salvación. ¿Qué significa? El credo de Masía dice: Jesús descendió del cielo para nuestra salvación. Pero no dice cómo llega la salvación. La impresión que tenemos en los credos es que la salvación llega a través de creer los credos. Si confesamos, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la iglesia, yo creo que en la resurrección, yo creo que en la segunda venida, yo creo que... Entonces, eso sí, en sí ya es salvación. Especialmente si lo implementamos a través del bautismo, a través de los sacramentos, a través de la liturgia, a través de los credos, a través de las doctrinas. Y si uno acepta eso, eso ya significa ser salvo. Eso es salvación. Los anabautistas dijeron que no. No creemos eso. Eso no es el Jesús que nosotros hemos conocido a través del texto bíblico. El texto bíblico dice: si quieres ser discípulo mío, sígame. Carga mi cruz. Sígame. Haga lo que digo. Haga lo que hago. ¿Verdad? Y por eso Hans Denk, es otra vez, nadie puede conocer a Jesús verdaderamente
sino seguirle en la vida. Sin eso todavía no es creencia, no es compromiso todavía, ¿verdad? Muy buenos actores, ¿verdad? Qué bueno, gracias. Entonces, para terminar, ¿cuál es el centro? Hay que preguntarnos cuál es el centro de la fe de Jesús. No solamente el centro de nuestra fe. ¿Cuál fue el centro de su fe? Otra manera de hacer la pregunta: ¿Jesús fue el centro de su fe? ¿Jesús fue el centro de su propia fe? ¿Jesús fue el centro de su propia fe? No. Creo que el texto es bastante claro. Que no, Jesús no se consideraba a él como el centro de su fe. Era Dios poderoso que estaba haciendo hacer llegar su reino a este mundo, y que él se consideraba como agente, como instalador, como salvador, como guía, siempre y cuando aceptamos la agenda de la fe de él. Pero si allí hacemos una separación y decir, bueno, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, pero todo eso no me importa mucho, ya no es el Jesús del Nuevo Testamento. Ya hemos construido nuestro propio Jesús, que tiene muy poco que ver con el texto bíblico. Y eso fue lo que los primeros anabautistas encontraron. Ellos descubrieron eso. Eso fue el nudo, el corazón de la contribución de ellos. Entonces, no solamente cambió la cuestión de qué significa aceptar a Jesús, también qué significa salvación, pero vamos a ver en la próxima hora, eso cambia todo en cuanto a qué significa ser iglesia. Porque si uno piensa así, la iglesia es otra cosa que lo que ellos estaban experimentando en el siglo XVI. Ya es otra cosa. Entonces, este renacimiento de qué significa ser iglesia, yo voy a sugerir en la próxima hora, que es el tercer pilar del descubrimiento anabautista del siglo XVI. Primero, ¿qué es la Biblia? Segundo, ¿quién es Jesús y qué significa? Y eso todo cambia cuál es la naturaleza de la iglesia. Cambia todo. Entonces, Jesús dice eso bastante claramente, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, son las primeras palabras públicas que Marcos tiene para Jesús en su Evangelio. Dice que cuando Jesús sale o surge del desierto y viene al público, entonces dice: yo tengo buenas noticias para ustedes, y son buenas noticias de Dios. Esta buena noticia viene de Dios. ¿Cuál es? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentirse y creer. Eso es el testimonio, eso es el Evangelio según Jesús. Entonces, no sé hasta qué hora vamos. ¿Juan? Listo. No, yo quiero relatar un pequeño relato. Tal vez Ricardo va a recordar algo de eso, tal vez Pedro va a recordar algo.
no sé quién más está aquí. Pero fue en el año no sé cuándo. Pero había guerra en Colombia. Y la guerrilla había tomado el sur. Y había tan fuerte en el sur que el gobierno de Pastrana fue, ¿verdad? El gobierno dijo a las FARC que vamos a hacer un experimento. Ustedes vamos a entregar el sur, allí en el sur, no recuerdo todos los nombres. Vamos a entregar eso en sus manos. Ustedes pueden gobernar eso como autoridades y nosotros no vamos a entrar. Nosotros como los militares no vamos a entrar. Pero ustedes tienen que comprometerse que ustedes van a utilizar estos años para tratar de lograr una paz en Colombia. Usar el espacio que les estamos dando para negociar, para hablar, para dialogar, para todas esas cosas, para buscar una paz en Colombia. Entonces, Ricardo en Justa Paz recibió una carta, una llamada telefónica. Bueno, eso es a través de la memoria mía. ¿Sí? La memoria de Ricardo y Pedro tal vez es muy distinta, pero esa es la memoria mía. Entonces, él recibió una llamada de algunos líderes evangélicos en esta zona, porque había muchas iglesias evangélicas allá. Entonces ellos dijeron, bueno, el gobierno dice que ellos ya son la autoridad aquí en esta zona. Y ellos nos están pidiendo eso. Pero Romanos 13 dice, hay que obedecer a los gobernantes, a las autoridades, porque están puestos por Dios. Entonces ellos, muchos bautistas, ellos dijeron, estamos confundidos. ¿Quién en esta zona es el gobierno? ¿Nos toca obedecer al comandante de la FARC o nos toca obedecer al presidente del gobierno? Porque no es claro. Y nosotros queremos ser bíblicamente fieles. No queremos ser... Entonces él pidió a Ricardo si él podría venir y hacer un taller con ellos, con los pastores, para hablar de eso, para hablar de Romanos 3 y otras cosas, para aclarar un poco qué significa vivir como iglesia fiel en una zona así. ¿Verdad? Entonces hablamos eso bastante y oramos. Y entonces ellos me pidieron a mí si yo podía ir para dictar un taller así. Entonces nos acordamos que íbamos a ir todos juntos, un equipo, en una avioneta, aterrizando allá en la pista, y tener un taller de viernes hasta lunes o martes, por allá. Entonces nos reunimos y Ricardo, el sabio, muy sabio, él dice que no, yo no creo eso es trampa. Eso es trampa. Él dijo que la primera cosa que se pierde en la guerra es la verdad. Eso es mentira, lo que está saliendo. Yo no creo eso. Entonces, bueno, hicimos todo un proceso y decidimos de todos modos ir. Aunque estaba esta amenaza ahí. Entonces llegamos el viernes en la tarde y nos reunimos, bueno, al hotel y una ducha y aquella cena rápida, y para las 7 estar en esta iglesia. Y dijeron que iba a haber 125 más o menos pastores, aunque dijeron que ya con esta noticia tal vez habría menos. Entonces estuvimos un poco atrasados como buenos colombianos. Y llegamos allá a esta iglesia, una iglesia pequeña. Y esta iglesia estaba repleta de gente, completamente lleno de personas. No era solamente 120
pastor, era toda la comunidad. Incluso alguien me dijo, el concilio de los FARC están allí también, sentados allá. Y allí atrás había ametralladoras y todo esto. Entonces, bueno, yo no me había preparado para eso. Yo había preparado para un taller, estilo taller. Entonces nos sentamos y este señor se levantó, nos dio la bienvenida y qué bueno que han venido. Y entonces entregamos el tiempo al hermano. Yo me había preparado con este versículo en un PowerPoint pantalla. Entonces al subir adelante yo dije a él, ¿cuánto tiempo tengo? Entonces él dijo, no se preocupe, 2 horas. Entonces yo no me había preparado para eso. Ni un sermón, ni una predicación, ni una ponencia, ni nada. Yo me había preparado para un taller participativo y todo eso. Entonces yo no sabía qué hacer. Pero yo hice lo que yo había planeado. Yo puse este versículo en la pantalla ahí al frente. Y yo quería gastar un poco de tiempo, porque yo no sabía qué hacer con 2 horas. Entonces yo dije a ellos, según Jesús, en Marcos 1:15, ¿qué es el Evangelio? Según este versículo, ¿qué es el Evangelio? No, yo dije, ahora hablen entre ustedes para gastar un poco más tiempo. Y entonces yo no sé, 5 minutos o algo, había muy buena. Después dijo, bueno, ahora calma. ¿Qué, según ese versículo, qué es el Evangelio de Dios? Y un pastor dice, la salvación es por la fe y no por las obras. Entonces yo dije, bueno, puede ser, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, según este versículo, ¿qué es el Evangelio de Dios? Otra persona, ¿verdad? Bueno, aceptar a Jesús en su corazón y tú vas a ser salvo. Pero esa no es la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué dice este versículo en cuanto al Evangelio de Dios? Y cada vez cuando alguien contestó, yo dije, bueno, otra ronda. ¿Verdad? Entonces comenzaron a hablar más y más y más. Y yo creo que hicimos 3 o 4 o 5 rondas. Cada vez alguna respuesta que no estaba relacionada, por nada con este versículo. Y yo comencé a dudar que tal vez fue mi español que era tan malo, que ellos no entendían la pregunta. Entonces yo pedí a Pedro, por favor, diga eso en buen colombiano, lo que yo estoy preguntando. Entonces él vino y, bueno, esa es la pregunta y fue igual que lo que yo había dicho. Otra ronda, otra vez, todas estas respuestas que no estaban relacionadas. Yo dije, lee el versículo, es todo lo que estoy pidiendo. Lee este versículo. No pudieron. Yo creo que en la 5ª o 6ª, no sé, ronda, yo había notado que había 2 niños, tal vez de 8 o 9 años, en la primera fila. Y muy alerta, muy participativo, Entonces, el joven, la 6ª ronda, el joven, cuando yo dije, ¿qué dice este versículo en cuanto al reino de Dios? En cuanto al Evangelio. Y este joven muy tímidamente así. Entonces yo
puso el micrófono ahí. Sí. Entonces, hermano, él dice, ¿qué es el Evangelio? Yo recuerdo su respuesta como si fuera ayer. Él dijo, muy suave, muy lento. Él dijo, a mí me parece que este versículo dice que el Evangelio de Dios es que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Punto. Y allí había un silencio y después un aplauso porque este joven pudo captar lo que dice el texto. Todos los demás no podrían ver porque tenían su doctrina. Es decir, la doctrina fue un obstáculo para leer el texto. No pudieron ver que el Evangelio es el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué hacer con eso? Arrepentirse y creer. Pero el Evangelio es corto, preciso, claro. Esa es la agenda de Jesús. Esa es la agenda de Jesús. Esa es su pasión. Y al aceptar a Jesús, tenemos que aceptar esta pasión, esta agenda. Y este chico pudo entender eso. Los demás no lograron eso. Y después tuvimos 3 días de ayer, muy bueno. El próximo día ya la comunidad no vino, ya tuvimos nuestros pastores allá. Unos 75 yo creo, vinieron y tuvimos un buen tiempo. Nos invitaron a la sede de la FARC y ahí tomamos café y hablamos largamente con ellos. Y Ricardo pregunta, bueno, ¿qué tal esta noticia que salió? No, eso es mentira. Así que eso no es verdad. Bueno, fue un buen tiempo. Pero me hace recordar eso porque eso fue la experiencia anabautista en el siglo XVI, cuando ellos comenzaron a leer el texto, no solamente a repetir los credos, leer el texto. Y ellos encontraron un Jesús desconocido, un Jesús que no habían encontrado antes. Y eso todavía sigue siendo nuestra tarea, como comunidades del reino. Ustedes todos están desarrollando comunidades del reino con Jesús como centro. Bueno, preguntas, comentarios.